Bienvenidos a los que se acaban de sumar. Y bueno, si les parece, arrancamos como prometimos que dijimos en 5 minutos. Bueno, son 7:05 en Uruguay, 5:05 en Colombia. Bienvenidos a todos a la primera edición de International Tech Webinars by Moveit, junto a las universidades prestigiosas. Hoy tenemos el placer de contar con ICESI. Por allí está José Armando con nosotros en representación de ICESI. Muchísimas gracias por estar aquí. Ahora los chicos se van a presentar también, Tati y Joaco de Data Studio en Moveit. Y bueno, antes de pasar las palabras, muy brevemente voy a introducir a Moveit, ¿no? Para quienes no conocen, Moveit es una empresa de software, una software factory, que se dedica a diseñar y desarrollar soluciones de software para empresas en Estados Unidos que buscan una solución a través de la tecnología que genere impacto. Estamos hace más de 15 años trabajando en el mercado latinoamericano con soluciones hacia empresas estadounidenses. Hoy en día ya somos más de 250 colaboradores en Latinoamérica, también en Estados Unidos, con presencia en 9 países. Tenemos oficinas en Uruguay, Colombia, Estados Unidos y Argentina, para ser más precisos. Y ahí, bueno, contarles en la siguiente slide de nuestros valores, que son fundamentales para nosotros y nos basamos, absolutamente toda persona en Moveit se basa en estos valores. Tener pasión, formar lindas relaciones entre todos, tener un buen ambiente laboral, siempre prima el trabajo en equipo antes que el individual. Es un lugar donde podemos, bueno, se busca que podamos desarrollar nuestras pasiones y ser felices, y nos preocupa muchísimo la calidad antes que la cantidad. Hemos sido mencionados por varias organizaciones, simplemente a nombre, el año pasado tuvimos The Great Place to Work, estas 3 de Latinoamérica, mujeres y demás. Y después ahora les muestro un poco las fotos, algunas fotitos que seleccionamos en la siguiente slide, y sin más, les doy la palabra a los expertos del día de hoy, que vamos a hablar y les dejo a ustedes, Data Science con ustedes. Muchas gracias por estar acá. Bienvenidos. Hola, Muchas muy gracias, buenas. Pam. Muchas gracias, Pam. Ahí nos escuchan, ahí me pueden escuchar bien. Sí. Muy bien, el día de hoy lo que vamos a hacer es introducirlos a cómo es integrado un equipo integral de datos, y nos vamos a focalizar principalmente en lo que la parte de Data Science y cómo los otros roles apoyan al científico de datos a la hora de tener un proyecto. Bueno, quienes vamos a presentar, muy bien, don José, que espero que él mismo se presente. Gracias a ti, Pamela. Muchas gracias, Joaquín. Es un gusto para nosotros estar acompañando esta serie de webinars de Moveit. Mi nombre es José Armando. Soy ingeniero de profesión, tengo un doctorado en el área de la inteligencia artificial, un postdoctorado, y hace algún tiempo he estado trabajando también con mi propia startup. Hace algunos meses soy director de la maestría en ciencia de datos de ICESI. ICESI es reconocida por los rankings internacionales como la número 1 de Colombia, y se ha caracterizado siempre por una fuerte relación con la empresa. Entonces, en ese caminar de la mano de la empresa en nuestros programas, pues nos encontramos como un gran aliado y hoy les traemos una experiencia que están preguntándose comúnmente nuestros estudiantes. Y es, bueno, ¿qué es la ciencia de datos? Yo puedo estudiar matemática, pero ¿qué pasa después? ¿Cómo es el mundo? Y eso es precisamente lo que vamos a hablarle esta tarde. Muchas gracias. Muy bien, yo soy Tatiana Arena, soy física de profesión, tengo una maestría en geofísica, he trabajado para empresas de salud y financieras en Colombia, en el rubro de data, y actualmente soy data developer aquí en Moveit. Bueno, yo soy Joaquín, yo soy de Argentina, tengo también un título de física y una maestría en ciencia de datos. Vengo de varios años como científico de datos, primero aplicado a industrias bancarias, luego a fintechs haciendo modelos de riesgo,
y estamos hace un año con Tati dentro del equipo de Movit en lo que llamamos el Data Studio. Y bueno, un poco vamos a llevar esta charla para que conozcan el día a día de nuestro trabajo con algunos ejemplos claros y tratar de bajar a tierra realmente cómo es nuestro trabajo y generarles el panorama más real posible para su futuro. Muy bien, vamos a comenzar con lo siguiente. Vamos a pensar cuál es el objetivo de un equipo de data. El equipo de data, claro, que llevándolo a la parte de Data Scientist, ¿cuál es el objetivo que tenemos? Tenemos el objetivo de optimizar decisiones, optimizar la toma de decisiones, que sería realmente lo que va a dar, te va a dar valor a una propuesta que tengamos de trabajo o lo que tengamos, o toda la información que le podamos sacar a la data. Aquí podemos ver un modelo jerárquico que nos muestra cómo debe de evolucionar la data en un proyecto integral, y empecemos con la parte más básica, que es la base, que es cuando tenemos la data pura. Muy bien, la data pura es la pieza mínima que tenemos de información. Todavía ningún rol o el data scientist no puede tomar esta data para trabajar con ella. Muy bien, vamos a tener algo en claro. Cada una de las capas que tenemos acá de información va a tomar como base la anterior para poder evolucionar y dar un paso más adelante para la consecución de nuestro objetivo finalmente, que es tener una aplicación. Cuando vamos a la parte de la información, cuando subimos a la información, estamos hablando que es una agrupación de datos que le va a conferir significado a la data, es decir, el siguiente paso que tenemos que trabajar en la data. Por ejemplo, aquí, cuando tenemos un dato puro, es decir, que tenemos rojo 192, 235, V2. Cuando tenemos ese tipo de data pura, no podemos hacer nada con ella, no podemos conferirle o tomar una decisión a través de ella. Cuando vamos a ir a la información, que ya es darle el significado, que va a ser la siguiente en este caso. La luz de tráfico que se encuentra entre la esquina de Pitt George Street cambiaron a rojo, pero todavía no podemos tomar ninguna decisión con ella. Lo que vamos a hacer es pasar a la otra fase, que se va a apoyar en la información, que va a ser el conocimiento. En el conocimiento vamos a aplicar la experiencia para identificar una tendencia y darle contexto al comportamiento de ese sistema. En este caso, por ejemplo, tenemos la luz del tráfico a la cual me dirijo, se acaba de volver roja. Miren que ya tengo un contexto claro de lo que está pasando, sin embargo, todavía no he alcanzado el fin último, que es una aplicación. A través del conocimiento, cuando yo optimizo ese conocimiento, puedo volverlo la sabiduría, que es la parte en la que todo equipo de data debe de querer llegar, y va a ser una aplicación concreta, que es, por ejemplo, mejor detengo el carro. Muy bien, cuando yo estoy hablando de que es un equipo integral de datos, ¿cierto? Es un equipo que está conformado por ciertos roles. ¿De qué roles estoy hablando específicamente? Déjenme acá. Paso. ¿De qué roles estoy hablando cuando hablamos de un equipo de data? Muy bien. Hay que tener mucho cuidado. Quiero hacer especificación en algo. No solamente un solo rol si tenemos un equipo de una persona, digamos, va a ser difícil de que se tenga rápidamente, o no rápidamente, o que se tenga concisamente la aplicación íntegra, o le va a llevar mucho más tiempo. Si tenemos un equipo conformado por roles definidos y que se puedan comunicar entre ellos, va a ser más fácil llegar al objetivo último de tomar una buena decisión. Voy a empezar a explicar los roles de derecha a izquierda y dejando claro de que cada uno de los roles, los límites de cada uno de estos roles no son claros en ocasiones, y muchas veces pueden, por ejemplo, un data engineer puede hacer el trabajo de un data scientist, o viceversa, o del data analyst. Muy bien. ¿Qué hace el data analyst? El data analyst lo que hace es comunicarse con el negocio, tener claro cuál es la necesidad que tiene el negocio, y poder analizar datos, justamente, hacer visualizaciones, de forma de que esos datos que esta persona está analizando tengan una buena comunicación, o que se debe entender para poder solucionar un problema de negocio.
El Data Engineer lo que va a hacer es que va a disponibilizar la data de forma correcta y ágil, ya sea o al Data Analyst o al Data Scientist, y finalmente tenemos el Data Scientist, que lo que va a hacer es crear modelos que nos puedan dar adelantarnos, digámoslo de esa manera, adelantarnos a la toma de decisiones o de los escenarios futuros. Hay que tener eso algo en cuenta. El Data Analyst trabaja en el presente y el Data Scientist muchas veces va a trabajar en el futuro, es decir, cómo me le adelanto un escenario futuro, como para tener esa diferencia entre ellos dos. Vamos a profundizar un poco más en cada uno de estos papeles, porque todavía no dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Un Data Scientist también puede ser el de Analyst, o un Engineer también puede ser de Data Scientist. Muy bien. Primero vamos a ver qué es lo que hace un Data Engineer. Me gustaría preguntarles qué creen que hace un Data Engineer, pero espero que podamos a través del chat conversar un poco más adelante de las preguntas que tengan. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que hace un Data Engineer en general? Lo que hace es que toma una data que está desordenada, que nos la entregan de forma desordenada, sin estructura, la organizamos y la entregamos organizada, pues ya con estructura organizada, limpia, transformada, se la vamos a entregar a quien la necesita. También el Data Engineer lo que va a hacer es desplegar la infraestructura necesaria, montar toda esa infraestructura necesaria para que toda esa tubería de datos o el pipeline de datos sea eficiente y que esté bien conformado, que esté optimizada. Vamos a ver qué es lo que, de dónde vienen esos Data Engineers. Bueno, esto no es una camisa de fuerza que tenemos ingenieros de computación, electrónica o computación. Es muy común encontrar ingenieros electrónicos en este rubro. Se entienden bastante bien con esta parte de la infraestructura, en la parte de computación, pero también hay ingenieros industriales, por ejemplo, pero no es una camisa de fuerza, es decir, como nos estaban comentando ayer en una conversación que tuvimos con José, él nos estaba diciendo que incluso hay médicos en la maestría que están comenzando esa parte, esta aventura de la data. Entonces no es una camisa de fuerza. Lo que deben de tener es un poder analítico, tener una capacidad analítica al fin y al caso. Muy bien, lo que hacen ya les dije, pero fundamentalmente voy a resumirlo en 3 palabras. El Data Engineer tiene que hacer que extraer, transformar y cargar la data. Ese cargar es disponibilizarla, ya vamos a ver un pequeño ejemplo, cargar la data, para quien la necesite, especialmente quien va a necesitar en este equipo o en esa transformación de datos en la pirámide que habíamos visto. ¿Quién no lo va a necesitar? Lo va a necesitar los Data Analysts y el Data Scientist. Muy bien, también debe tener muy buena comunicación y debe de entenderse con ellos para saber cómo hacer esa infraestructura para suplir esas necesidades. Voy a mostrarles un ejemplo bastante simple de un proyecto que tuvimos, la función que tuvimos los Data Engineers en este caso. Teníamos, por ejemplo, data que nos la estaban entregando en un formato zip, en punto zip, muchos archivos, teníamos muchos archivos separados, y entonces necesitamos entregarla finalmente en una base de datos Postgres. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos entonces? Toda la data nos la entregaban en un bucket de S3 en AWS, que es donde se puede tener cualquier tipo de información, pero no se puede consultar. Si la tienes en un bucket no se puede consultar porque es como un disco duro, digámoslo de esa manera. Entonces, ¿qué estábamos haciendo acá? Creamos una ETL que lo que hacía era extraer. ETL es extract, transform y load en inglés, esos 3 pasos que yo les había dicho que está aquí. Extraíamos la data del bucket, la transformamos al formato que necesitábamos, porque venía en un formato que no era el correcto. La limpiábamos en medio de la transformación, también se puede limpiar y también es deber de parte del ingeniero limpiarla, y la cargábamos a una base de datos Postgres, en donde aquí ya la estamos disponibilizando, ya sea al backend, a esta parte que es el front, y próximamente la vamos a estar disponibilizando a un Data Scientist. Es decir, nosotros tenemos tenemos el deber de organizar la data, que quede bonita, que quede presentable, que quede coherente, para que la puedan consumir los otros roles. Aquí rápidamente, aquí por ejemplo, esta parte de la extracción, la transformación y la carga la hicimos a través de Docker, Python y recursos en la nube, en este caso para paralelizar
ese proceso en AWS. Muy bien, ¿cuáles son las herramientas claves que un Data Engineer debe saber? Hay que tener cuidado porque pues, pueden ser muchas otras herramientas, porque todos los días están saliendo herramientas que son muy buenas y depende del tipo de proyecto que uno tenga y que el tipo de procesamiento de data que uno vaya a hacer, las escoge, pero esas son las más básicas. Saber Python para poder hacer un insight de los datos, por ejemplo, saber qué es lo que está llegando, etcétera. Cloud Computing, aquí también, bueno, Python, quiero decir algo, muchachos, por ejemplo, si estamos trabajando con Big Data, lo mejor sería saber Scala, por ejemplo, que es una herramienta de Spark, que es el lenguaje Spark para poder trabajar con ellos. Entonces, lo que les está diciendo depende, pero en este caso lo más básico va a ser Python. También Cloud Computing puede ser AWS, puede ser Azure, puede ser la nube de cualquier tipo, la nube de Google, por ejemplo. Pero ¿para qué vamos a necesitar esa parte? Para poder desplegar la infraestructura. Lo que pasa es que la infraestructura hoy en día de los datos está muy inclinada ya que esté toda en la nube. Hacer infraestructura que se me olvidó cómo se dice, pero en una máquina directamente ya no se utiliza mucho, incluso los bancos ya se están migrando, que son muchos datos, se están migrando a la nube, y SQL para hacer la parte de query, es decir, para tener una herramienta rápida de exploración de los datos cuando ya tenemos una base de datos que ya está estructurada. Muy bien. Bueno, entonces, el Data Engineer, para quedar claro, no analizó los datos, no hizo un modelo, nada de eso, simplemente disponibilizó y limpió la data para los perfiles que vienen, en especial para el Data Scientist en este caso. Muy bien. Tenemos por otro lado el perfil del Data Analyst. ¿Qué hace el Data Analyst? Muchachos, para todos, muchachos y muchachas. El Data Analyst lo que va a hacer es entender cuál es la pregunta del negocio, es decir, qué es lo que necesito. Por ejemplo, llegan y le dicen a una persona, venga, necesito entender por qué el año pasado se nos cayó el negocio. Algo pasó, no vendí lo suficiente. Entonces ya llega el Data Analyst y dice, tengo esta hipótesis y quiero analizar los datos, hacer un insight, pero el insight de los datos de qué fue lo que pasó, ¿cierto? No estoy creando un modelo. Y una vez yo encuentro la respuesta, tengo que encontrar los medios para comunicar debidamente mis hallazgos. El Data Analyst, ya vamos a ver, va a ir muy de la mano del científico de datos, del Data Scientist, porque le va a dar el estado, Data Analyst le va a dar el estado de los datos al Data Scientist. Muy bien, utilizan mayormente herramientas de estadísticas. ¿Pero de dónde vienen? Economistas, matemáticos, contadores, licenciados de comunicación, porque la labor que ellos van a tener es mayoritariamente de comunicar, ¿cierto? De preguntar. Es muy importante estar preguntando, ¿y por qué este? ¿Por qué lo otro? Para poder entender la data. Aquí es el caso en el puente entre los datos y el negocio, entre el uso de visualizaciones. Muy bien. Vamos a ver aquí. ¿Qué es lo que hace o cuál es esa vía que utiliza el Data Analyst para poder llegar a mostrar esos datos? Lo primero que debe de hacer es hacer las preguntas correctas, entender el negocio, lo que ya les había dicho, recolectar los datos. En esta parte, la recolección de los datos debe ir de la mano de un data engineer, por ejemplo, porque si el Data Engineer puede hacerlo, puede ir haciendo un trabajo en paralelo con él, va a ser mucho mejor y se complementan. La limpieza de los datos, que también puede ir de la mano con Data Engineer, y es decir, quitar lo que no me sirve. Esto no me sirvió para mis objetivos, porque muchas veces tenemos datos o que son redundantes o que simplemente no otorgan ninguna información adicional a otros datos que tenemos, ¿no? Simplemente no sirven. Hacer un análisis exploratorio, analizar, encontrar la razón del porqué de la pregunta que se haya planteado, crear esa visualización, primero que deben llevar datos al contexto humano, es decir, que usted la ve, que sea de entenderlo muy fácilmente, hacer una presentación y una validación con el dueño del negocio, de la persona que requiere, y que se note que, es decir, que, bueno, acá hay algo que debo decir, siempre debe haber una interacción para que no es que trabajo solo, no, va a ser una interacción continua con el negocio, con el Data Analysis, Data Engineer y más adelante
con el data scientist que posiblemente lo van a pedir. Aquí voy a mostrar un ejemplo muy sencillo. Déjenme, discúlpenme, aquí se me perdió la presentación. Aquí vamos a ver un ejemplo muy sencillo de lo que hace un data analyst. Aquí tenemos una tablita. En esta tablita vamos a ver lo siguiente. Muestra las personas que han sido asesinadas en Estados Unidos por disparos con armas, pues, sí, disparados, que los matan disparándole, ¿cierto? Muy bien, y muestran la edad a la que murieron y la cantidad de años robados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta persona que tenía 29 años, le robaron 64 años, esa 35, 29. Murieron a esta edad y pudieron haber llegado a esta edad de acá. Miren, si uno ve esa tabla de esta manera, uno dice, bueno, pues le toca uno mirar número por número y decir qué pesar, ¿cierto? Pero a la hora de... Entonces, la data analysis lo que también debe de crear es impacto. Déjenme por acá, abro este link, que sea muy... Si el data analyst llega y muestra esto, esta parte, esta línea naranja, lo que va a hacer es mostrar cuál fue la lapso de vida que tuvo, y la gris es hasta dónde pudo haber vivido, ¿cierto? Lo que le faltó por vivir. Y quiero que observen que uno dice, ay, todo este tiempo de acá, todo lo que ustedes vean en gris fue el tiempo robado de cada una de esas personas. Entonces miren que es más impactante ver esta gráfica, ver esta persona viva esta edad, pero pudo haber vivido más, esa densidad, digámoslo, la densidad de personas, incluso miren que dice todas esas personas, cada linicita es una persona así, creó un impacto y se entendió y se transmitió el mensaje muchísimo mejor a través de una gráfica, ¿cierto? Muy bien, esto fue para el 2013, como pueden ver. Ese es el total de los años robados y la cantidad de personas, perdón, años robados por totales que murieron y la cantidad total de personas que fueron asesinadas. Pues miren que el data analyst tiene el deber de hacer esto, hacer que la data se entienda muchísimo mejor. Muy bien, ahora vamos con Joaco, que nos va a explicar cómo entra en este esquema el data scientist, que es, creo que la parte a la que va enfocada esta charla. Joaco. Sí, muchas gracias, Tati. Primero, antes que nada, quiero hacer un poco de foco en lo que Tati comentó al principio, que es el hecho de la intersección que tienen los perfiles. Nosotros, y en general la industria, suele encasillar cada uno de los roles en un perfil distinto, pero así como Tati lo explicó en su momento y mostró un caso... Tati, ¿se te fue la presentación ahí? Ahí va, perfecto. Hay mucha interacción y muchas veces un data scientist realiza el trabajo que quizás se encasilla como trabajo de data analyst. Muchas veces el data scientist tiene que hacer el trabajo de data engineering. Entonces, si bien es interesante esta diferente perfilización de los roles, hay que entender que, bueno, no en general en todas las empresas uno siempre está en un rol un poco híbrido. Si bien tiene mayoritariamente un rol, debería cubrir un poco los mínimos de cada perfil. El data scientist, en general, va a ser quien lleve el proyecto de Machine Learning, lo que se llama end-to-end, es decir, desde el inicio hasta el fin. El inicio puede ser desde ayudar quizás un data engineering a crear la infraestructura necesaria para almacenar los datos y que se puedan explotar de esa manera. Va a ser quien va a tener que analizar los datos, pero quizás con otra perspectiva del data analyst, porque la perspectiva con la cual va a analizar los datos va a ser para poder luego usarlos a futuro y mejorar el negocio. Y luego va a ser quien realmente cree los procesos de modelado y que va a luego aplicarse y realmente generar un impacto en el negocio muy grande. Así como dijimos anteriormente, en general, cuando uno se imagina un científico de datos, se suele imaginar economistas, matemáticos, físicos o ingenieros en computación, pero esto no es excluyente. En general, estos roles son los más comunes debido a que se genera rápido una curiosidad por entender lo que está más allá del problema y no solamente resolver el problema en sí. El data scientist tiene esa necesidad de científico de observar, analizar el problema de antemano, generar alguna hipótesis, luego experimentar, ya sea con algún modelo o con algún análisis estadístico, y luego, si esa experimentación muestra que su hipótesis era correcta, generar realmente lo que sería
un modelo, que es, en el caso del método científico sería la teoría. Por eso es el nombre de científico de datos. Toda su estructura de trabajo va a tratar de seguir el modelo científico. Como dijimos anteriormente, estas 4 carreras, si bien son las que más se suelen encontrar, no son necesarias y no es que si vienen de otro ámbito ustedes no pueden ser data scientists. En general, yo, por ejemplo, con las mejores personas con las que trabajé, incluso son filósofos y gentes de letras, que uno no se imaginaría que van a tener un interés por científico de datos, pero así que no se preocupen por esto, simplemente más lo que suele buscar la industria en un principio. El con quién trabaja, si bien el data scientist siempre trabaja con data engineering, data analyst, debido a cómo es la presentación de los datos, cómo es el desarrollo de todo, es muy importante el trabajo que tiene con el negocio. El data scientist siempre va a estar para ayudar a ofrecer ya sea un modelo para futuro o para solucionar algún problema de negocio. Esto es muy importante que se entienda. Nosotros vamos a dar varios ejemplos de este lado, que no es solamente estar haciendo código, no es solamente estar al día con las últimas librerías y los últimos modelos, sino que es muy importante la comunicación con el negocio y cómo se mezclan todos los roles en este caso. Lo que podemos ver en la próxima slide va a ser por qué el rol de Data Scientist y el trabajo de Data Scientist hoy tiene tanta demanda y se hizo tan popular. Y porque es transversal a muchísimas otras industrias que quizás en un momento eran ilógicas. Vemos empresas, por ejemplo, en finanzas, quizás es un ejemplo más obvio, que vemos como los bancos, como inversionistas, requieren de Data Scientist para poder generar sus modelos que sean de predicciones, poder detectar fraudes, pero también vemos como, por ejemplo, servicios de salud, como pueden ser farmacias o incluso laboratorios, cada día están requiriendo más científicos de datos para poder aportar esta visión, este modelado de aprendizaje que podemos otorgar. Y vemos cómo existe en todas las cosas, en educación, por ejemplo, para hacer recomendaciones de cursos, ciberseguridad, para poder detectar quizás si hay un ataque o algún proceso que puede presentar un riesgo mayor, en marketing para generar quizás ofertas más individuales dependiendo de los perfiles de cada uno. En agricultura, por ejemplo, es muy común el caso de lo que es Computing Vision o GIS, que sería, por ejemplo, analizar imágenes satelitales para poder detectar en ciertos cultivos si hay cultivos que pueden presentar alguna plaga o no, para poder de antemano trabajar y no tener que estar yendo cultivo por cultivo. Y como vemos, hay en todo. Quizás hay algunas más sencillas, ventas y tecnología es lo que generalmente nosotros conocemos, y robótica. Pero sepan que, por suerte, el rol de Data Scientist está siendo cada vez más necesitado en todas las industrias. En general, nosotros cuando ofrecemos los servicios de un Data Scientist, lo que se ofrece es el servicio completo de Machine Learning. Y esto acá van a ver claramente lo que nosotros decimos, esta parte de lo que es la intersección con los otros roles. El primer trabajo, el primer punto que tiene que hacer un Data Scientist es sentarse con negocio, sentarse con el cliente para entender realmente qué es lo que necesita. Después nosotros vamos a tener un caso real de esto en una aplicación, pero muchas veces lo que sucede es que el negocio que necesita el servicio de un científico de datos quiere generar algo y quizás no, la necesidad que tiene es otra en ese momento, como puede ser quizás la persona quiera hacer un modelo porque, por ejemplo, como está pasando ahora que están presentando ChatGPT 4, leyeron eso y quieren hacer un bot de algo que les pueda servir y quieren estar en la vanguardia completa, y quizás lo que necesitan en este momento no es eso, sino lo que necesitan es un modelo simplemente de Natural Language Processing que les permita llevar opiniones a algo medible, que en texto, por ejemplo. Un data scientist es muy necesario que tenga este contacto con el negocio, que tenga la capacidad de entender lo que él está planteando y la capacidad de explicarse cómo puede usar su servicio. Una vez que descubre el caso de negocio, que nosotros llamamos descubrimiento debido a la importancia que tiene esto, se genera una fase de prueba de concepto, ¿sí? En la cual es el primer approach que se tiene hacia los datos del cliente. Se hace análisis exploratorios, se trata de entender la estructura de las bases de datos y se trata de generar rápidamente un posible modelo. Es decir, el caso en que el modelo sea el MVP o quizás algún otro proceso
en el cual nos permita entender si es posible o no hacer el negocio, hacer el proyecto. Muchas veces lo que suele pasar es que un cliente quiere contratar un científico de datos para generar un modelo, piensa que tiene toda la historia de datos de sus clientes, y cuando uno va y realmente analiza esos datos se da cuenta de que están quizás con algún bias que no permite diferenciar o no permite realmente hacer un modelo predictivo. Quizá descubre que la data se había estado corrupta y no se puede, y aunque esto parezca medio eh, ah, que pocas veces podría suceder, es muy común que el científico de datos se encuentre con que los datos no son suficientes para llegar a realmente un proyecto. Entonces, esta fase es el poder entender y mostrarle rápido al cliente si se puede o no, como prueba de concepto, generar un modelo. Si pasamos a la siguiente, es decir, si se muestra que se puede llegar a un modelo, realmente entramos en lo que sería el desarrollo de Machine Learning, que es lo que la gente normalmente piensa que es el trabajo nuestro, que es solamente la parte de código. Esta es la parte más, por lo menos, a mí la que más me interesa, obviamente, y seguramente a la gran mayoría de ustedes, que es la de empaparse realmente en código, ya sea Python, R, PySpark, y generar los modelos predictivos. Se itera sobre distintas fases de desarrollo y luego se trata de llegar a un modelo, si es lo necesario, o a un proceso que cumpla con lo establecido con el cliente. Y luego, la última parte es lo que se dice el despliegue de Machine Learning, que seguramente en muchos lados se lo conoce como el deploy, que es generar la infraestructura que permita la integración del servicio con el negocio. Cuando nosotros hablamos de un proyecto end-to-end, en general nos referimos a esto. Nos referimos a un proceso en el cual el data scientist pueda acceder a los datos, analizarlos, explorar, y en lo que sería en el método científico toda la parte de analizar el problema y tratar de conseguir las hipótesis. Lo que sería el desarrollo de Machine Learning sería la parte de experimentación con el reporte de descubrimientos, y la parte de despliegue de Machine Learning, si bien es lo último y en muchos lugares simplemente es más para un rol de data engineering, hoy en día cada vez es más necesario que un científico de datos pueda también cubrir este rol y pueda hacer al menos un deploy en alguna cloud solution, y que se pueda rápido integrar con una solución de negocio. Claramente, la parte de crear una infraestructura de fondo y algo así va a ir más del lado de un data engineering, pero sepan que el data scientist debe saber esto un poco. En general, pásame Tati, por favor. También lo que está pasando hoy en día, acá por ejemplo lo que vemos es un resumen de un Machine Learning Pipeline, ¿sí? Vemos en la fase 1, la fase de descubrimiento, que se hace un plan, se analiza y se prioriza los datos. La segunda fase, el development, que se prepara los datos para poder entrar a un modelo, se evalúa y es la fase en donde realmente se aprende de ellos. Y la última fase, que es el deployment, en la cual se genera un prototipo, se testea, se integra con el negocio y luego se mide el impacto. Esto, aunque no lo crean, hoy en día es una función de algunas Cloud Solutions, como puede ser en AWS el AutoML, que hasta incluso se puede hacer automático ya. Entonces, el científico de datos lo que tiene que saber es no solamente esta parte de generar el modelo, entrenarlo con el código y solo. Tiene que estar en todos los pasos y tiene que entender qué es lo que se está haciendo, siempre con la mente en qué es lo que necesita negocio. ¿Cómo puedo hacer mi modelo para que tenga el mayor impacto en negocio? Y entender las limitantes que puede llegar a tener o los beneficios de quizás hacer otra cosa. Pásame, por favor, lo último. De nuevo, con las herramientas claves de un científico de datos, acá de nuevo vamos a nombrar las tres que en general son las que más se piden, pero sepan que hay un sinfín de herramientas y sobre todo por cómo está creciendo esto y cómo cada vez está siendo más complejo. En general los lenguajes con los que más se suele pedir para un data scientist son Python y R. En su momento quizás usaba MATLAB, usaba Julia, en un momento quería subsistir ahí, pero yo les recomiendo para los que están recién arrancando que se enfoquen más en Python, debido a la facilidad que tiene de conexión con las distintas Cloud Solutions. Un data scientist debería también conocer las herramientas de querying, ya sea de SQL o quizás ya un poco más profundo, las que serían de base de datos no relacionales como Mongo, por ejemplo. Y bueno, al final, en general, las notebooks son lo que nosotros solemos usar, notebooks o Visual Code. También, de nuevo, es un énfasis porque tienen más facilidad para la integración con otras herramientas, como pueden ser las Cloud Solutions.
Así como con nombre estas hay muchas herramientas que no estamos nombrando y es lo que dijo Tati en su momento. Cada día hay más herramientas. Nosotros consideramos que estas son las claves, las que todo data scientist debería conocer al menos, pero sepan que después incluso hay tantas cosas que después podemos preguntar y ir más a detalle, pero estas serían las tres más importantes. Ahora, un poquitito antes. Nosotros lo que queremos contarles un poco acá, más allá, para no caer simplemente en, ok, Data Scientist es esto, Data Scientist es modelos, y hablar de modelos, les queremos contar de cómo sería en un caso real que nosotros tenemos, cómo comenzamos un proyecto y luego cómo fuimos avanzando. Nosotros, un poco, esto va a ser muy parecido a lo que dije anteriormente, pero acá lo que vamos a ver puntualmente de Moveit. Nosotros cuando nos contactamos con un cliente, o ya sea interno, externo o para cualquier proyecto, en general tenemos dos posibles entradas, ¿sí? En ambas, sí o sí va a ser necesaria la conversación con negocio, porque como vimos anteriormente, es el primer paso. Lo que puede pasar es que a veces venga un cliente con un problema definido, lo que sería en ese caso el business problem, o lo que puede pasar es que el cliente tenga quizás muchos problemas, pero no tenga definido bien qué es lo que quiere hacer. Entonces lo que nosotros tenemos es una librería de distintas soluciones que fuimos gestando a lo largo de los años y que podemos aplicarla, ya sea rápidamente porque es un problema igual, o quizás con algún cambio, pero que le mostramos al cliente y quizás el cliente detecta entre ellas alguna necesidad que él tiene. Generamos lo que nosotros llamamos un POC, que es la prueba de concepto que vimos anteriormente, que es dado un primer approach a sus datos, entender si es posible generar el proyecto o no. Y lo que importa de esta es realmente sacar los primeros resultados, que son los insights. Esos insights son todo lo que uno pueda descubrir, ¿sí? Ya sea información sencilla como la data está sesgada a un estado, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, hay mucha data que se ha detectado y vos querés hacer algo nacional, por lo cual no es posible quizás generar eso, o quizás el insight es, ok, el modelo es posible hacer. En el caso en que sea posible, ya sea porque generamos un modelo rápido y los resultados mostraban las métricas que era un buen modelo a pesar de la rapidez y la prueba de concepto que se hizo, planeamos al proyecto y vamos realmente a las otras etapas. En el caso en que no sea posible, lo que un data scientist debería de mostrarle al cliente con ayuda del data analyst es por qué es que no fue posible y cómo se puede mejorar. Esto parece sencillo, no lo es. Muchas veces hay peculiaridades de cada problema y cada cliente que no son fáciles de representar. Y por eso es esto que decimos de que en un equipo tienen que estar trabajando los roles muy en conjunto. La analyst va a poder presentarle quizás esto que les comento, el bias que se tiene para cierta data por sobre otra que no va a permitir que se conecten los negocios. Y lo que uno le debería devolver al negocio es una posible solución, ya sea conviene captar información de otro tipo de clientes que hoy en día no se está captando, conviene cambiar la forma en la cual se están guardando los datos, porque hoy en día se están guardando los datos de cierta manera y se está perdiendo información, o quizás es directamente, en vez de lo que se le puede decir es, lo que vos querés hacer hoy en día no se puede hacer, debería hacerse primero este proyecto y ir generando un camino paso a paso hasta llegar finalmente a lo que se puede hacer. Pero de nuevo, como se dan cuenta, la interacción con el negocio siempre es muy importante. En un caso real que nosotros tuvimos, un cliente nuestro lo que quería generar era construir un sistema de recomendación para sus usuarios basado en unos resultados de unos tests que ellos completaban y la interacción que tenían luego de mostrarles esos resultados, ¿sí? En un principio, en las charlas que teníamos con estos clientes, ellos estaban muy interesados en un modelo del tipo filtro colaborativo o filtro medio híbrido, parecido a quizás a los que ya sepan estén un poco más avanzados, a lo que fue el modelo ALS que se hizo muy famoso luego del challenge de Netflix, y querían que nosotros los pudiésemos ayudar en eso. Cuando nosotros estuvimos en la prueba de concepto y empezamos a ver los datos, lo que nos dimos cuenta es que había varios problemas y que tuvimos que cambiar bastante. Y en este caso, todo el proyecto lo que nos terminó cuando lo dividimos entre realmente lo que hicimos,
lo que vimos es que el 20% de nuestro tiempo fue a comprender el problema, entender por qué era que no se podía generar y explicárselo al cliente. Obtener los datos, en este caso debido a que el cliente ya lo tenía, fue relativamente rápido, un 5%, pero muchas veces no es tan sencillo. El análisis exploratorio de este caso nos llevó un 30%. Entonces, si se pueden dar cuenta, ya más de la mitad fue la primera parte, la de comprender el problema y analizar los datos realmente. Lo que es simplemente el entrenar el modelo, lo que uno se imagina, quizás estando afuera de la problemática, que es el trabajo del data scientist, solamente nos llevó un 15%. Esto lo que nos dice es la parte de estar codeando, entrenando y midiendo modelos fue lo que menos tiempo llevó casi de todo este problema. Luego la implementación de modelos en una Cloud Solution, luego empezar a medir el impacto que tuvo en el negocio y luego proponer una mejora continua de cómo esto se podía suceder. Entonces, esto de nuevo es lo que le quisimos hacer un poco de énfasis, es el rol del data scientist no es solamente estar en Python, es todo, un poco desde negocio, la exploración, la intersección con otros roles y también un poquito la parte de data engineering de poder implementar los modelos. Entonces, como les comentaba, ¿qué fue lo que nos pasó acá? Cuando empezamos a ver los datos, primero vimos que el Data Warehouse no era un Data Warehouse realmente. Quizás esto más adelante en la carrera lo van a ver, los Data Warehouse tienen ciertas reglas, la forma en que se acceden a los datos no es lo mismo si un dato está en un proceso de RAW sin haber tenido nunca un filtro o una certificación de calidad. Luego queríamos generar una recomendación, pero no teníamos realmente una label para poder recomendar debido a que la interacción que tenía el usuario en la página web del cliente no se estaba guardando de forma correcta. Teníamos datas sesgadas a muy pocos ítems porque teníamos para unos pocos ítems que la gran mayoría interactúan con esos y muy pocos con el resto. A su vez, las variables que el cliente nos había comentado que iban a ser las más importantes presentaban una correlación extremadamente grande, hasta el nivel de que parecían ser combinaciones lineales entre ellas. Y a su vez, finalmente, cuando estuvimos hablando con negocio, ellos no necesitaban un modelo de recomendación en ese momento. Lo que necesitaban era hacer una predicción de un score, hacer una regresión, y a ese score, dependiendo qué tan alto sea, priorizarlos en grupos y para cada grupo hacer un plan de acción distinto. Entonces, esto es lo que les comentaba, perdón, esto es lo que comentaba anteriormente. Muchas veces lo que puede pasar es que el negocio viene con una idea de quiero implementar este último modelo de vanguardia y no es lo que realmente necesita. Por eso hacemos foco en la comunicación con ellos. Lo que nosotros terminamos generando como solución es, primero, perdón, Tati, pásame para atrás. Primero, que nuestro equipo se formó por un Data Engineering, un Data Analyst y un Data Scientist. En ese caso, el primero fue el Data Engineering, que ayudó a estructurar sus bases de datos, a generar las distintas layers de Raw, Staging y Gold, Master sería Gold. Los insights que conseguimos a partir de la exploración de los datos les ayudó a ellos a entender que debían cambiar la forma en que estaban obteniendo los datos de los usuarios. Por ejemplo, empezaron a medir cómo era el uso con alguna métrica, creo que había sido con Google Analytics, cómo navegaba el usuario sobre la plataforma. Lo que terminamos haciendo no fue un ALS, sino que generamos un modelo de regresión y un agrupamiento de la predicción para que puedan realmente luego hacer una aplicación de esos. Y luego les propusimos a futuro, una vez que se genere y que tengamos la data de la interacción entre los usuarios, reentrenar a futuro un modelo de recomendación, pero en vez de un ALS, un Late FM que nos permita también aplicar otros conocimientos. En este caso, lo que nosotros estuvimos haciendo, ahora sí, Tati, perdón, pásame. Fue para las regresiones, debido a algunas no linealidades que también no se podían captar muy bien con unas regresiones, fue usar como Cloud Solution AWS y como y el servicio de SageMaker, y entrenamos dos redes neuronales sencillas, no fueron no fueron muy profundas. Estas redes neuronales probaron que tenían muy bajo error cuadrático medio, y lo que hacíamos finalmente era sobre la predicción, un agrupamiento de los datos y sobre cada, perdón,
una agrupación de los usuarios, y dependiendo la agrupación era qué accionable se le generaba. Cuanto más alto era la regresión, significa que era mejor más interacción tenía el cliente, por lo cual iba a ser un grupo que se debería hacer una acción más fuerte que un grupo en el que tiene muy poca interacción y no está interesado realmente. A su vez, esto, pásame por favor, Tati, luego, como data scientist, también tuve que deployarlo, hacer un despliegue de este modelo. Lo que hicimos para hacer un despliegue de este modelo es usamos la Cloud Solution de AWS y generamos la infraestructura necesaria, que es desde el lado Data Engineering, cada vez que había una nueva interacción, se posteaba en un bucket de S3. Esto genera un evento que configuramos un servicio de notificaciones que es Amazon Event Bridge, que leía este evento, y este evento a su vez llamaba muchas otras cosas, entre las cuales llamaba a una Lambda de AWS, que es un servicio que permite utilizar un modelo, ya sea para predicciones o utilizar muchos servicios, pero de forma serverless, y que nos permitía en este caso generar la predicción rápidamente, generar los grupos, y luego a su vez esta AWS interactuaba con otros servicios del negocio que permitía generar esos accionables. Esto es lo que les comentaba, desde el end-to-end. El primero fue, nos sentamos con negocio, entendimos el problema, tratamos de explorar los datos para ver si era posible o no, descubrimos estas falencias que había, propusimos una nueva solución, luego entrenamos los modelos y finalmente llegamos al despliegue en una infraestructura. Entonces, cuando ustedes se piensan cuáles son las habilidades claves que debería tener un data scientist, hoy en día quizás solamente pensaban que era programación, gestión de procesos, matemática estadística y gestión de proyectos. Pero la realidad es que, bueno, el conocimiento de negocio muchas veces ayuda. Si uno quizás está en una financiera, conocer cómo interactúa el negocio, ya sea bancario, de cómo funcionan los créditos, algo, siempre va a dar un insight muy grande de los datos que le va a permitir a uno generar una intuición de si algo es correcto o no. El inglés cada día es más fundamental. Si no era fundamental antes, hoy en sí lo es debido a todas las herramientas y todas las documentaciones, y si uno quiere estar siempre en la vanguardia, todo está en inglés. Pero no solamente son importantes las habilidades duras, son muy importantes las habilidades blandas para un científico de datos. Como vieron en los ejemplos, lo que es la comunicación, la adaptabilidad, el trabajo en equipo es fundamental. Uno no está solo y siempre está trabajando ya sea con negocio, con sus pares. Es fundamental poder generar toda esta interacción. Luego, lo que nosotros consideramos muy importante para que un científico de datos crezca es la curiosidad y la proactividad. Esta es una carrera que creció mucho, tiene un techo todavía que no se alcanzó de cómo va a pasar, y la realidad es que los modelos están siendo cada vez más complejos y complejos. Antes, para que se den una idea, redes neuronales hace unos 10 años era un tema que solamente los matemáticos hablaban, porque no había hasta incluso no se pensaba que era realmente un buen modelo. Cuando empezaron a disponibilizarse las nuevas placas de video que permitían codearlas de una forma mucho más rápida, hacer redes extremadamente más profundas, se dieron cuenta del alcance que tuvo eso y explotó todo lo que es Deep Learning, explotó todo lo que es luego Deep Learning aplicados a distintos métodos, como puede ser visualizaciones de imágenes, NLP. Hoy en día estamos en otro boom, que es todo lo que ChatGPT y OpenAI. Poder entender todo eso requiere curiosidad de uno mismo, estar tratando de leer siempre, y la proactividad de siempre estar tratando de aprender cosas nuevas, ya sea por leer quizás algunos papers o generar algunos cursos, o por de gusto propio generar, quizás participar en concursos de Kaggle para ver si uno puede estar al día con las necesidades más complejas que existen. A su vez, como para finalizar y hacer un resumen un poco de todo, cuando uno ve el trabajo de nuestro equipo, ve esta intersección realmente de los roles, ¿sí? Esto es un clásico diagrama de cómo funciona un equipo de datos. Tenemos los data sources, que vendría a ser dónde están ubicados los datos, dónde están localizados, que pueden ser que se consiguen a través de una API, que estén guardados en alguna nube, que estén quizás guardados como CSV o como zip en algún lado, en algún servidor local.
Vemos el ingeniero de datos, cómo genera este sistema, esta infraestructura que permite la ingestión, la transformación de los datos y luego el almacenamiento de ellos en lo que se llama un storage, un warehouse. Vemos cómo el data scientist requiere del trabajo de data engineering para poder conseguir los datos y luego realmente generar su proceso de machine learning, ya sea de crear un modelo, generar un proceso, generar nuevos descubrimientos. Vemos también cómo el data analyst requiere nuevamente estos datos porque necesita hacer sus reportes y conseguir sus insights. Y vemos cómo tanto el data analyst como el data scientist reportan a negocio, que es lo más importante. Siempre lo que uno tiene que tener en la cabeza es que todo proceso que uno realice tiene que tener algún sentido, por lo menos en la industria, y ese sentido es el negocio, que el negocio pueda aprovechar esto y mejorar los procesos que tiene actualmente. A su vez, lo que es muy interesante es cómo va creciendo esto que les comentaba, la demanda laboral. Estos gráficos lo que muestra es el crecimiento, la variación año a año de la demanda laboral. Quizás ya quedó un poco viejo porque esto es del 2020, pero del 2021 todavía no conseguimos unos datos claros, pero los pocos que conseguimos representan la misma tendencia. Y vemos como, por ejemplo, el rol de Data Engineering en la demanda laboral creció un 50%. De lo que tenía, vemos que Backend Developer, Senior Data Scientist, CRM Developer, Python Developer, todos estos distintos roles que pueden existir, vemos cómo están creciendo y van a seguir creciendo. A su vez vemos cómo las nuevas tecnologías cada vez están apareciendo más y por más que quizás nos puedan generar un poco de temor debido a que hoy en día quizás ChatGPT puede codear por vos mismo todo un modelo, es necesario un data scientist por todo esto que les comentaba anteriormente. O sea, no es solamente abordar el código, sino cómo interactuar con el negocio e implementarlo realmente. Eso fue un poco todo, quizás haciendo más foco en los perfiles, en algunos casos reales que nosotros tuvimos de cómo vamos trabajando. Si quieren si tienen alguna duda o si quieren quizás alguna explicación con algo más, pueden usar el chat para contestarnos, nos podemos quedar un ratito. Yo sé que estamos sobre la hora, pero podemos responder cualquier duda que puedan tener. Pero antes que nada también quería agradecerles por el tiempo, por el espacio y la verdad saber que cualquier duda que tengan siempre con José y mismo con Movit pueden contar. Y está muy bueno que podamos generar esta relación para ustedes que están recién quizás comenzando o quizás están terminando la carrera, y entre nosotros que capaz ya tenemos un poco de experiencia, de algunos casi media década trabajando como científicos de datos o data developers. Buenísimo, muchísimas gracias, Tati. Si querés poner la presentación anterior mientras vemos si recibimos alguna pregunta, así tienen el QR que escanean, ahí les va a salir el LinkedIn, YouTube, Instagram. Aprovecho a comentarles a todos que en el segundo semestre de este año vamos a tener un Data Bootcamp, así que estén atentos a las redes sociales que pueden escanear por ahí. Porque bueno, el Data Bootcamp va a estar bueno y va a ser otra oportunidad de aprendizaje de data. Por ahí hay alguien que tiene levantada la mano, no sé si puede escribir por el chat. Yo quiero decirles algo respecto a lo último que Joaco dijo así muy rápido mientras que nos escriben, que el Data Engineer ha crecido mucho en demanda, pero en algún momento se van a invertir los papeles. En este momento es tan demandado el Data Engineer, es porque apenas se están recolectando datos. Las empresas se dieron cuenta de, necesitamos datos, entonces lo estamos recolectando y lo estamos procesando y organizando y poniéndolos bonitos para poder que los consumamos y podamos hacer ciencia de datos con ellos. Pero en algún momento se va a invertir la tendencia. El Data Scientist, ya cuando eso pase, cuando ya las empresas tengan bien estructurada su data, el Data Scientist va a asumir un rol mayor en las empresas, se va a invertir esa tendencia. Ahí alguien pregunta, ¿cómo es Sí. la parametrización de SageMaker en Amazon para una red Ujú. neuronal? ¿Es más interactiva o es un código línea a línea? Lo que nosotros trabajamos con SageMaker, si bien te ofrece quizás
no estoy muteado, perfecto. Para muchos modelos te ofrece quizás un drag and drop, por así decirlo, en realidad no es particularmente eso, pero sí para muchos modelos. Justo para una red neuronal de TensorFlow no tiene eso, salvo que sea para detección de imágenes o NLP, en este caso para regresión. Nosotros usamos lo que son los SageMaker Notebooks, que es como si fuese un Jupyter Notebook, pero dentro de AWS, dentro del servicio de SageMaker, en lo cual uno elige su instancia, por así decirlo. En este caso nosotros trabajamos con una instancia de, si no mal no recuerdo, era de 128 GB de RAM, 32 núcleos, te cobra por horas el servicio. Y trabajamos con si fuese un Jupyter Notebook. Después tiene unas particularidades, luego lo que sería el deploy de ese modelo, que es lo guardás como modelo de TensorFlow, luego haces una pequeña transformación para que pueda ser leído por AWS y luego hace el deploy y tenés distintas elecciones del endpoint que uno quiere hacer el deploy. En este caso, por ejemplo, usamos un serverless inference por cómo era la problemática de negocio. Quizás alguien podría generar un real-time inference para que haga una API luego y esté continuamente consiguiendo las predicciones. Pero en sí, lo bueno que tiene SageMaker es esa posibilidad de generarte rápido una notebook y que luego, si necesitas deployar el modelo, sea sencillo, sin necesidad de crear, como era en su momento con S2, y una imagen Docker, y luego crearte todo ese maraña de cosas alrededor, que para una persona más que quizás no está tan al pendiente de eso es bastante más complicado. En SageMaker Notebook es muy sencillo de deployar, incluso tiene muchos modelos de antemano que ya están no preentrenados, pero que los tiene como imágenes, por lo cual, por ejemplo, si uno quiere entrenar y tunear un Extreme Gradient Boosting, SageMaker es muy sencillo. En 2 celdas de código uno lo puede hacer y el deploy es inmediato de eso. No sé si quizás ahí respondí o fue demasiada información. Yo creo que fuiste claro. Sí, cualquier cosa también que sepan que estamos a disposición en nuestro LinkedIn o pueden contactarse con Joaco, Tati por LinkedIn también. Estamos a las órdenes siempre, más allá de este webinar, siempre se pueden acercar sin problema. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias a Movi por ofrecernos este espacio y estamos en contacto para lo que necesiten, chicos, con esta muy buena alianza que hemos podido consolidar con Movi. Muchas gracias, Paco, Tatiana. Excelente. Gracias Hasta a luego, José por muchas el gracias. espacio nuevamente. Gracias, Hasta José, luego. y a Ceci por todo. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente webinar. Chau, chau.